Y hay las modificaciones políticas en este tema del Poder Judicial. Doctor, buenos días. Muchas gracias, doctor Pablo, doctor Lindo, por la invitación y felicitaciones, porque esta trinchera nueva donde ustedes se encuentran, pues se constituirá, como siempre, en la tribuna para expresar el criterio de los ciudadanos lojanos. En lo que tiene que ver con la consulta popular en sí, en la pregunta 4 y 5, que compete a la función judicial del país, pues para nadie es desconocido que solo se espera pues el pronunciamiento oficial ya del Consejo Nacional Electoral para que inmediatamente entre en vigencia, al menos lo que tiene que ver con la pregunta 4. Pues en la pregunta 4 se establecía de que se conformará un consejo de transición integrado por 3 delegados. Cuando esta situación se dé, pues por ende también cambiará la estructura ya de las delegaciones provinciales. Nosotros como servidores judiciales pues, tenemos que someternos a la voluntad del pueblo. Es más, nunca nos hemos opuesto a la duración inmediata de la función judicial. Pero una cosa es la depuración de funcionarios, señor licenciado. Señor doctor. Así es, no es nada nuevo, porque en la Constitución de Montecristi se establece el proceso de estructuración de la función judicial. Ahora, yendo a los términos netamente legales y los resultados de la consulta, pues no nos olvidemos que el mismo artículo 442 de la Constitución de la República, en concordancia con el artículo 125, si mal no recuerdo, del Código de la Democracia, se establece claramente de que para que un resultado de una consulta electoral tenga eficacia jurídica y legitimidad popular, tiene que por lo menos tener la mitad más uno de los votos válidos. Por lo tanto, nosotros consideramos de que esa decisión del pueblo, si bien es cierto, es hasta cierto punto mayoritaria, tampoco le da la legitimidad total al gobierno para hacer tabla rasa de vulnerando derechos constitucionales, laborales de los servidores judiciales. Sin embargo, el artículo 1 de la Constitución de la República también establece que somos un país unitario, por lo tanto tendremos que someternos. Pero lo que sí no aceptamos y no aceptaremos jamás es de que no se tomen en cuenta a los servidores judiciales para proceder a este proceso de reestructuración de la función judicial. Porque no nos olvidemos que inclusive aquí en Loja el resultado electoral fue claro. Eso es una muestra de que al menos la ciudadanía tiene un poco de confianza en la función judicial. Porque aquí en Loja sí nos preciamos de tener jueces y funcionarios probos. También hay de los otros y que esos precisamente tendrán que, efectivamente, para nosotros no es nuevo la reestructuración de la función judicial. En el artículo 440, si mal no recuerdo, no tiene que ver con la función judicial, se establece el mecanismo para la reestructuración de la función judicial. Ahí se habla de la evaluación permanente. O sea, buscamos el mecanismo. Exactamente, como requisito indispensable para el ingreso y permanencia en la función judicial. El requisito indispensable para el ingreso y permanencia en la función judicial tiene que ser netamente profesional de sus servidores judiciales, porque reestructuración judicial no es solamente cambio de nombres, Pablo y Lindo. Reestructuración judicial también necesita la inyección de recursos económicos para la creación de más judicaturas y así de alguna forma también descongestionar el trabajo en los juzgados que existen amontonados en el área de la niñez, de adolescencia y de tránsito, en materia penal y en materia civil. La reestructuración también necesariamente significa la capacitación y la profesionalización del personal. Porque no por el hecho de que haber ganado la consulta popular, la pregunta 4, tampoco, como lo recalco, nosotros podemos permitir de que se persiga a los funcionarios judiciales a pretexto de que el pueblo le ha dado el camino para la reestructuración. Nosotros estaremos ahí defendiendo los derechos laborales. No se olvide que los servidores judiciales de base, de secretarios hacia abajo me refiero, nosotros estamos amparados por la ley de carrera judicial, que es un principio constitucional y eso no lo ha reformado el pueblo mediante ninguna consulta. También no tenemos la culpa nosotros, los operadores de justicia, que nos hemos preparado para el cargo que desempeñamos, de que las altas instancias, las altas esferas de la función judicial, a lo mejor con sus fallos permitan de que de alguna manera delincuentes de cuello blanco se paseen orondos por las calles. Esos tendrán que ser depurados y ahí estamos nosotros precisamente para contribuir. Pero lo que tampoco podemos permitir, y lo recalco nuevamente, de que jueces probos, funcionarios probos, que sí lo existen en todas las instancias de la función judicial, a pretexto de la reestructuración tendrán que irse a la desocupación. Doctor, pero por ejemplo, yo en ese sentido creo que estoy leyendo incorrectamente los resultados de la pregunta número 4 y posiblemente de la número 5. Por ejemplo, usted manifiesta el tema de la estructura sí de la justicia en el Ecuador, pero yo estoy hablando, porque la pregunta número 4 era muy decidora, estábamos hablando del imperio de la justicia, cómo tiene que aplicarse y cómo tiene que ser confeccionado o estructurado ya juzgados y todo lo demás. Pero en ese sentido, por ejemplo, la justicia no es únicamente los tribunales, es seguridad ciudadana, es centros de rehabilitación. ¿Cómo podría estar inmerso esta circunstancia de modificar también estas estructuras que generan inseguridad y que generan trabajo al Poder Judicial
y también al imperio de la justicia, doctor. Usted tocó, Pablo, un tema muy importante. La inseguridad ciudadana o el auge delincuencial no es solamente culpa de la función judicial. Dentro de la administración de justicia y dentro de la ciudadanía también hay que hacer mea culpa. Fiscalía, ciudadanía y gobernabilidad también del pueblo, a lo mejor políticas de falta de fuentes de empleo, ingobernabilidad en determinados sectores de nuestro país. Por lo tanto, el auge delincuencial o la inseguridad jurídica que campea, porque eso hay que decirlo, campea en la función en el país, no es solamente responsabilidad o se puede estigmatizar a la función judicial de aquello. Por eso nosotros pedimos que necesitamos inmediatamente es una depuración institucional, y no solamente en la función judicial del país, sino en todas las instituciones del sector público, y por eso estamos brindando nuestro apoyo, nosotros quienes como nosotros los servidores judiciales, para contribuir a este proceso de cambio, pero necesitamos que también se nos tome en cuenta. ¿Por qué en la consulta, por qué en los anexos de la pregunta 4 y 5 también no se consideró a los colegios de abogados, a las facultades de jurisprudencia, a las escuelas de ciencias jurídicas del Ecuador, donde hay elementos probos que sí pueden contribuir para una verdadera reestructuración de la función judicial? No vaya a resultar, Pablo y ciudadanía, de que a lo mejor el remedio sea peor que la enfermedad, porque el hecho de improvisar a lo mejor jueces, de alguna forma más bien se va a establecer un retroceso en el desempeño de la función judicial. Doctor,